gigante que dice así: 1, 2, 3. Llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el Presidium el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan, desde el estado de Sinaloa nos acompaña el compañero Huasca Torres, desde la Alcaldía Iztapalapa nos acompaña el compañero Luis López, desde el estado de Tabasco nos acompaña la compañera Laura Díaz Carrasco, nos acompaña nuestro compañero regidor del municipio de Francisco y Madero en el estado de Hidalgo, el compañero Fernando Sánchez. Nos acompaña nuestra compañera diputada por el estado de Guerrero, Rosario Merlín. De la alcaldía Gustavo Amadero nos acompaña el compañero José Alfredo Jiménez.
y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias. Muy buenas noches. Vamos a platicar sobre una nota que emite el Banco Mundial, donde afirma que el crecimiento mundial se estabiliza por primera vez en 3 años. Bueno, aquí ya hablamos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, pero ahora vamos a preguntarnos quién es el Banco Mundial. Y bueno, el Banco Mundial es uno de los líderes mundiales en el área de desarrollo internacional y reducción de la pobreza. Desde 1944 su primera tarea de este Banco Mundial fue ayudar a los países europeos a reconstruirse luego de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y su primer préstamo fue en 1947 a Francia para su reconstrucción como país. Y bueno, muy pronto este objetivo cambió para atender las necesidades de sus miembros en América Latina, África y Asia. En un principio significó el financiamiento de enormes proyectos de infraestructura, y con el establecimiento de la Asociación Internacional de Fomento, en 1960 el banco comenzó a poner más énfasis en los países más pobres, y al inicio de la década de los 70 ya había desplazado su atención a la erradicación de la pobreza, que es un objetivo que permanece vigente hasta el día de hoy. Bueno, este Banco Mundial ha financiado más de 12,000 proyectos de desarrollo mediante préstamos tradicionales, créditos sin intereses y donaciones. Y bueno, de acuerdo con la última edición del informe Perspectivas Económicas Mundiales, editado el 11 de junio de este año, se afirma que el pronóstico de crecimiento mundial se mantendrá estable en un 2.6% durante el año 2024 y alcanzará un promedio de 2.7% en el periodo de 2025 a 2026, cifra inferior al promedio de 3.1 de la década anterior a la del COVID-19. Es decir, el COVID-19 llegó para quedarse, pero bueno, parece que está superada esta pandemia. Para este periodo 2024-2026, los países que representan el conjunto más del 80% de la población mundial y del PIB tendrán un crecimiento a un ritmo más lento que durante la década anterior a la del COVID. Y bueno, aquí Intermit Hill, economista en jefe y vicepresidente senior del Banco Mundial, afirmó que 4 años después de las conmociones causadas por la pandemia, los conflictos, la inflación y la restricción monetaria, parecería que el crecimiento económico mundial se estaría estabilizando. Y bueno, aquí nuestro país ha tomado acciones preventivas en este sentido, puesto que en enero del 2023 del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el gobierno federal realizó un pago anticipado por $180 millones, aproximadamente unos 3.500 millones de pesos, de un préstamo con el Banco Mundial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que el prepago del préstamo forma parte de la estrategia para asegurar una transición financiera ordenada para la próxima administración, bueno, misma que hoy pues ya se encuentra muy cercana. Y esto forma parte de esta estrategia de Hacienda que ha seguido en los últimos años a fin de disminuir el servicio de deuda y mantener la estabilidad financiera de nuestro país. Y bueno, durante el año 2021 también la Secretaría de Hacienda optó por realizar más permutas o cambios de plazos porque las tasas de interés eran más bajas, y aquí se logró un ahorro importante de recursos financieros. En el aspecto de la volatilidad de nuestra moneda, los especialistas ven difícil que el tipo de cambio vuelva a estar por debajo de los 17 pesos por dólar. Esto lo mencionan unos especialistas del Banco Bilbao Vizcaya en México, y afirman que el peso se vio presionado después de las elecciones del 2 de junio, con el anuncio de que Morena, el partido en el poder, ganó la mayoría en el Congreso de la Unión. Particularmente es esta noticia la que generó nerviosismo entre los inversionistas por la posible aprobación de reformas constitucionales que causarán un vacío en el Estado de Derecho y seguridad jurídica. Y justo es aquí donde se deben centrar las acciones para reducir esta volatilidad de nuestra moneda. No fue el triunfo de la candidata compañera Claudia Sheinbaum. Sin embargo,
bueno, los economistas, como dicen una cosa, dicen otra, no descartan que pueda volver a ocurrir que nuestra moneda, el peso, cotice por debajo de las 17 unidades, siempre y cuando se dé una combinación de varios factores que pudieran llegar a ese punto. Hoy el escenario luce difícil porque los niveles que teníamos antes del resultado de las acciones era bajo cierto nivel de riesgo como país. Pero bueno, también se afirma que esta depreciación del peso fue causada por la especulación, y esto relacionado con las elecciones y datos de los Estados Unidos. Aquí también un especialista basado en información de Nueva York comentó que este cambio brusco de la moneda mexicana fue el resultado de algo que se llama carry trade, que es una estrategia en la que un inversionista intenta beneficiarse de un diferencial de tasas entre dos monedas con el fin de obtener un mayor beneficio económico. Aquí los traders o inversionistas apostaban al peso y no al dólar para beneficiarse del interés que se paga en nuestro país. Sin embargo, lo anterior, lo que ocurrió en días pasados, afectó a los inversionistas que enfrentaron grandes pérdidas ya que tuvieron que comprar pesos a precios más altos, y eso impactó en que el dólar se volviera más caro. Pero bueno, una vez que esta medida reduzca esta aversión al riesgo, como se le llama, es muy probable que este tipo de cambio recorte pérdidas. Si bien es posible que ya no se mantenga por debajo de los 17 pesos por dólar, el nuevo escenario de equilibrio pudiera estar por ahí de 17.30 o entre ese rango, entre 17 pesos y 17 pesos con 50 centavos. Y esto, bueno, aún podría considerarse que el peso es una moneda fuerte o fortalecida. Y bueno, en otras palabras, aquí en nuestro país está pendiente el gabinete, la presentación. Esto también ayuda a crear certidumbre en el ámbito internacional. Y bueno, tenemos la promesa de que por ahí el jueves 20 de este mes se presentará una parte de este gabinete, y esta situación poco a poco creará calma entre los mercados. También recordemos que en los Estados Unidos siguen en campaña presidencial. El presidente actual John Biden está en campaña y bueno, criticó el sábado pasado también a la Suprema Corte, también por allá tienen problemas, la llamó Corte Suprema que está desequilibrada, y Biden argumentó específicamente que los próximos 4 años podrían verse vacantes en la Corte Suprema, lo que potencialmente llevaría al nombramiento de jueces más conservadores si Donald Trump es reelegido. Y bueno, en un evento de recaudación de fondos en Los Ángeles concretamente, ahí se unió el expresidente Barack Obama para lanzar una advertencia sobre un segundo mandato de Donald Trump. Y bueno, aquí se dice que Obama regresó para ayudar a Biden a derrotar nuevamente a Donald Trump, y Obama lamentó cómo algunos miembros del país han normalizado comportamientos que solían ser descalificadores en referencia a la reciente condena de Donald Trump en su juicio penal por pago de silencio. Obama comentó que tener el espectáculo del candidato de uno de los dos grandes partidos sentados ante un tribunal y condenado por un jurado por 34 cargos, y bueno, además de que a su fundación de Donald Trump no se le permite operar porque estaba involucrada en negocios sucios, y su organización está siendo procesada además por el no pago de impuestos. Aquí ambos contendientes tienen promesas de campaña pues bueno, muy complicadas para nosotros. Donald Trump, una de sus promesas, planea enviar fuerzas especiales de su país a México para asesinar con narcotraficantes si es elegido para gobernar nuevamente el país en noviembre de este año. La cuestión migratoria la tocan ambos contendientes, tanto Joe Biden como Donald Trump. Y bueno, la cuestión migratoria ha sido una de las claves de la política estadounidense, sobre todo en los últimos años. Y bueno, respecto al valor de nuestra moneda contra el dólar, el día de hoy, 17 de junio, se encuentran 18 pesos con 60 centavos. La semana anterior, 10 de junio, se encontraba en 18 pesos con 53 centavos, es decir, se depreció en 7 centavos por unidad. Y aquí nuevamente hacemos el comparativo con respecto al 1 de agosto del año pasado, que se encontraban 16 pesos con 68 centavos contra el 17 de junio pasado. Y bueno, sí había una pérdida o depreciación de 1 peso con 92 centavos. Si hacemos un comparativo de cómo estaba el dólar a junio de hace 6 años, perdón, antes de la elección del 2018, vemos que la diferencia es de
una apreciación con 2 pesos con 27 centavos. Entonces, bueno, no es muy irresponsable hablar de evaluación, como lo han dicho algunos medios. Algunos otros hablan de revaluación, pues bueno, por toda pues la mayor cantidad de pesos que reciben los migrantes o que reciben quienes venden mercancías al extranjero en dólares. Y bueno, aquí para esta tercera semana de junio, igual en el ánimo de detener esta crecida del dólar, se espera información el martes 18 de las ventas en los Estados Unidos, y esto es un informe de la oferta y la demanda de bienes y servicios también en México para el primer trimestre del año 2024, en donde el INEGI presenta este martes los resultados de la oferta y la demanda global trimestral para este periodo. El miércoles 19 de junio, que es feriado en los Estados Unidos, se conmemora el Día de la Esclavitud. Bueno, pues es feriado. Para el 20 de junio se publica las ventas en México, las ventas minoristas. Las ventas minoristas de México son un indicador del consumo que refleja el comportamiento del gasto de los consumidores, por ende el nivel de inflación que se pudiera generar. Para el viernes 21 de junio, el indicador de ventas en México, es el indicador global de actividad económica en los Estados Unidos. Este mide el desempeño de nuestra economía mes a mes y muestra la evolución de los sectores como la agricultura, la industria y los servicios. Y bueno, es una visión anticipada del PIB o del crecimiento con el que se evalúa el crecimiento económico para guiar políticas públicas e inversiones. Y bueno, las posiciones netas especulativas sobre el peso de la Comisión de Comercio de los futuros commodities permiten conocer la diferencia entre posiciones especulativas, ya sea a favor o en contra de la moneda mexicana en el mercado de futuros básicos, para comprender la opinión de los operadores sobre el tipo de cambio que hoy tenemos. Bueno, hasta aquí la información. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información. Y ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Huasca Torres, de Sinaloa. Gracias. Muy buenas noches, con el permiso del Presidium. Claro que sí, soy portador de un saludo de todos los compañeros de Sinaloa. Decirles que hoy, este día, profesor, venimos a reiterar y a reforzar los lazos con el movimiento. Sabemos de la importancia que es estar en la misma sintonía para así ejecutar los trabajos que vienen en lo futuro. Trabajar y participar de la mano de nuestros dirigentes, de nuestro dirigente, nuestro líder, es lo mejor que podemos hacer en este momento, unirnos en torno a su figura, en torno al movimiento, y dar ese mensaje que nos viene a dejar muchas ganancias en Sinaloa. Sinaloa es un ejemplo de mucha votación, de mucha participación, igual que en todo el país, y por eso festejamos, por eso estamos contentos, por eso venimos a reiterar nuestra lealtad y nuestro agradecimiento por permitirnos estar en estos momentos participando aquí en esta maravillosa asamblea. Muchas gracias, espero que estén todos bien y estamos siempre a sus órdenes para usted, profe, y para todos ustedes. Muchas gracias, compañero Huasca Torres. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Luis López. Hola, buenas noches. Profesor, muy buenas noches, gracias por el espacio. Yo pienso que es importante seguir trabajando por el movimiento y por la transformación. Si bien es cierto que las elecciones ya pasaron hace casi 3 semanas, la naturaleza del movimiento es el contacto con la gente. Debemos seguir saliendo a las calles a comunicar todo lo que pasa. La siguiente etapa ahora es trabajar para hacer buenos gobiernos, buenas políticas, buenos programas. De esta manera es como vamos a retribuir a los casi 36 millones de mexicanos que creyeron en el movimiento el pasado 2 de junio. No podemos seguir esperando, ya que debemos comunicar la importancia del Plan C, de las reformas propuestas por el presidente y por los nuevos legisladores y legisladoras del movimiento. Si esperamos, la oposición no lo está haciendo. Ellos ya están saliendo a las calles a malinformar y a mentir sobre las reformas.
Uno de estos casos es lo que ocurrió en estos días, cuando en la UNAM se publicó un análisis con muchas mentiras al respecto de las reformas. No sé si ya lo vieron, lo han visto. Este análisis, pues, es algunos autores que lo publicaron. Hay un exministro, exprocurador salinista. Hay un exmagistrado que avaló el fraude en el 2006. Ellos están publicando estos libros. Ellos están saliendo a foros a hablar de las reformas. Hay que salir nosotros a informar la realidad y el beneficio de las reformas. Finalmente hay que hablar con la gente certeramente de cuál es lo bueno de esto. Y como diría el presidente Obrador, la transformación se irá. Sería todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañero Luis López. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Laura Díaz Carrasco, del estado de Tabasco. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradezco antes que nada a nuestro líder por el espacio y solamente darles un caluroso saludo de nuestros compañeros del estado de Tabasco. Esperamos una pronta visita de nuestro líder nuevamente. Ya nos acompañó, agradecemos también. Y como los compañeros que me antecedieron ya lo han comentado, lo que sigue es continuar con la transformación, pero es muy importante no quedarnos solamente con la elección. La elección fue solamente un paso. Nosotros tenemos que continuar con nuestros compañeros y compañeras, seguir dando informe de lo que viene, pero seguir ayudándolos, que es lo que nos mueve como movimiento. Gracias, profesor, por el espacio y buenas noches, amigos. Muchas gracias, compañera Laura Díaz. Ahora nos vamos hasta Hidalgo y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Fernando Sánchez. Buenas noches. Bien, profesor, un saludo de parte del municipio de Francisco y Madero. Compañeros, compañeras, amigos, igualmente un saludo fraterno de los compañeros del municipio de Francisco y Madero, que últimamente ha estado siendo muy célebre en medios de comunicación, primero porque la señora Xóchitl Gálvez es de Tepatepec, segundo porque los campesinos de usuarios de las aguas negras pues se han manifestado ya de tal manera que con maquinaria y implementos del campo han estado aquí en la Ciudad de México exigiendo el recurso hídrico, ¿verdad? Y tercero, pues la situación de las escuelas en conflicto que hay ahorita en el municipio. Si se dan cuenta, es un municipio que pues está en constante movimiento y en constante lucha, ¿verdad? Antes de iniciar con esta plática de la situación de las escuelas, quiero hacer primero una remembranza de lo que fue la elección pasada en el municipio. A pesar de que la señora es de ahí de Francisco y Madero, pues ni el propio municipio pues la quiso, ¿verdad? Y no la respaldó en la votación. Una votación en donde ella solamente obtuvo 1,130 votos, cuando la doctora Claudia tuvo 13,478 votos, cuando el PT incluso por encima del PRI con 2,866 votos, el Movimiento Ciudadano con 108 votos y el Partido Verde Ecologista con 59. Aquí hay que recordar, en el estado de Hidalgo no hubo alianza con ningún partido, o sea, todos nos fuimos por la libre, ¿verdad? En lo local, en lo que corresponde a la cuestión de lo local. Bien, pues da gusto ver cómo es que el municipio sigue siendo noticia a nivel nacional, ¿verdad? Si no es por los campesinos, es por la señora que con su mitomanía trataba de engañar a la gente de lo que eran sus orígenes. Hoy tenemos un conflicto entre estudiantes, entre escuelas. El municipio de Francisco y Madero ha sido beneficiado con las políticas del presidente Andrés Manuel, en donde pues él siempre le ha apostado a la educación. En su momento lo que fue la escuela
agrícola, central agrícola, que después se convirtió en la Escuela Normal Rural del Mexe Hidalgo, y pues con políticas neoliberales de los gobiernos priistas, en el año 2012 la desaparecieron, no antes dando una lucha al pueblo de Tepatepec para poderla retener o salvar la matrícula, ¿verdad? No se pudo, la desaparecieron. Sin embargo, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace la promesa de que la escuela se va a reabrir. Y sí, efectivamente, en donde en su momento la Normal del Mexe con 60 hectáreas, porque hay que recordar que era una central agrícola y que ahí mismo producían parte de sus alimentos que consumían. Primero abrieron una Universidad del Bienestar Benito Juárez, en esa misma área, en esas mismas áreas de lo que era la extinta Normal. Posteriormente abren la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, una universidad que, por cierto, pues ha dado hombres y mujeres que tienen hoy grandes cargos a nivel nacional en empresas transnacionales. Incluso una de ellas está ahorita trabajando para la NASA en la situación de la elaboración de las lentes para las cámaras, junto con otras estudiantes de aquí de la UNAM, cosa que pues nosotros agradecemos, que ese espacio lo ha convertido en un área pedagógica el presidente, ¿verdad? Y que nosotros pues hemos sabido abrazar y aceptar esa oferta educativa que tenemos para la región, ¿verdad? Hoy, sin embargo, vemos cómo es que después de que dan la apertura a la Normal del Mexe, pues se distorsiona ya su funcionamiento como tal. Todas las normales rurales tienen un estilo de lucha y es a base de la presión. Esta normal, pues históricamente ha sido una normal de las que encabezaban la famosa FECSUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Posteriormente a su desaparición, pues quien viene a recaer esa responsabilidad de esa lucha y de la FECSUM fue Ayotzinapan, sí, que bueno, sabemos ahorita la situación que todavía no se ha resuelto en cuanto a los estudiantes desaparecidos. Pues bien, hoy el conflicto que se vive es un conflicto pues estudiantil, pero ya con manos ajenas de destabilizar al propio municipio, ¿sí? Anteriormente los gobiernos priistas pues fueron los empeñados en quererla desaparecer. Hoy, extrañamente, los ex gobernadores con sus operadores políticos tienen las manos dentro para destabilizar al municipio, y ahora ellos quieren que se desaloje la escuela, o más bien las escuelas que están dentro de, que es la Universidad del Bienestar Benito Juárez, Francisco y Madero, la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, un CECITEM que también abrió en ese espacio el presidente. Hablamos de una matrícula de 7,600 alumnos que actualmente están en esa área pedagógica, y 120 alumnos que son los que quieren que la Normal recuperen tierras, dormitorios, aulas, que para la población ya es imposible que se les pueda dar. ¿Por qué? Porque se han invertido millones de pesos en los laboratorios de las dos universidades que están, y que pues ahorita se han detectado afortunadamente los personajes que están desestabilizando y están generando violencia en el municipio a través de los propios estudiantes. Sin embargo, pues nosotros no estamos porque se cierre una u otra escuela. Nosotros apoyamos las luchas de todas las escuelas. A lo mejor la lucha de la Normal es legítima, pero creo que ya no estamos en las condiciones de la forma de estar ejerciendo presión al gobierno federal, ni al estatal, puesto que ya estamos en otra forma de hacer política. Ya no estamos en los tiempos de los 90s, 80s, en donde la política era que nos resolvieran a forma de presión, ¿verdad? Cerrar carreteras, secuestrar autobuses, pipas de gasolina, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, pues se están llevando las mismas acciones.
El pueblo de Francisco y Madero la semana pasada estuvo sitiada primero por los propios campesinos, que a los locales no teníamos problemas. ¿Por qué? Por la exigencia del uso del agua residual. Posteriormente los estudiantes, por un lado cierran la entrada los de la Normal del Meche y por el otro cierran la entrada de extremo a extremo los de las universidades que quieren desalojar. O sea, estamos en un constante conflicto, pero creo que la sociedad de Francisco y Madero le apuesta porque este conflicto llega a buenos términos, no sin antes a la misma población y las autoridades locales, ¿sí?, auxiliares, desde comisariados ejidales, delegados municipales, se han hecho ya asambleas con la única finalidad de establecer un equilibrio entre las dos partes, la normal y las universidades, ¿verdad? Y pues esa es una información que les hago llegar, y pues reciban un saludo, una bendición de toda la gente de Francisco y Madero. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Fernando Sánchez, por eso. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera diputada Rosario Merlín. Gracias, buenas noches a todos, compañeras y compañeros. Desde Guerrero, un saludo para todos los municipios y estados que se encuentran representados, maestro. También un saludo a nuestra maestra Dolores Padierna, por favor, abrazo entrañable desde aquí, y felicitar, ¿no?, a todos los compañeros que logramos ganar. Y en Guerrero, pues siempre ha sido el bastión de la lucha de izquierda, de los cambios armados, de los 3 cambios y este cuarto que fue la cuarta transformación, de manera con la INE sin armas, pero aún así logramos un buen porcentaje, el 71% de la votación en el estado de Guerrero, y en Acapulco para nuestra compañera Claudia Sheinbaum, y en Acapulco el 80% de sufragios para también nuestra compañera. También logramos ganar todas las diputaciones federales, todas las diputaciones federales también en Guerrero, y esto es un triunfo más, además de la compañera Claudia Sheinbaum, a todo el apoyo que llegó por parte de la situación que pasamos del huracán Otis, y que nuestro presidente de la República, claro, con presupuesto aprobado por la Cámara, a la cual estamos aún, se llevó al estado de Guerrero, a Acapulco. Fue un apoyo grandioso a las escuelas, a los comercios, a las viviendas y a todo, sin distingo, porque hay veces que nada más no hay veces, son gobiernos anteriores únicamente se daba a los cercanos y una despensa y se acabó el corrido. Aquí no, fue parejo para todos el apoyo que llegó por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que de verdad ha sido un honor estar trabajando con él este sexenio. Y también decirles que en los sufragios, en la votación, 22,468 más votos que cuando se eligió nuestro presidente Andrés Manuel, y pues esto para nuestra compañera Claudia Sheinbaum, claro que es también por el trayecto, las acciones que ha realizado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le enviamos un saludo. Este trayecto reforzó la convicción, el cambio incluso de muchos que votaban por otros partidos y otros que no votaban por ninguno, subieron los sufragios y aumentó para nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Entonces, desde Guerrero, desde Acapulco, al cual están cordialmente invitados, ojalá hagamos una asamblea nacional en Acapulco, allá los esperaríamos, maestro, si la convocan.
Ya ahorita ya está haciendo aire, está más fresco, bienvenidos desde ya y les mandamos un saludo fraterno a todos y Dios les bendiga y a la orden siempre. Muchas gracias, compañera Rosario Merlín. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero José Alfredo Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Agradezco nuevamente la invitación del profesor René Bejarano para compartirles un poco sobre el tema de Gustavo Amadero, desde donde también mandamos saludos a nuestras compañeras y compañeros, a nuestro líder, el profesor Elio Bejarano Martínez, con quien estamos coordinando algunas tareas y esperamos que pronto podamos coordinar también los trabajos de agenda en materia de desarrollo urbano, un tema muy importante porque sabemos que esta administración que va terminando, que llevó de la mano el ingeniero Francisco Chiguil, va a entregar próximamente uno de los deportivos en la colonia Gertrudis Sánchez, asimismo la alberca en uno de los centros sociales que se llama Miguel Hidalgo en Las Aragones, y hay obras de mayor impacto que se han venido realizando durante esta administración que vaya terminando. Asimismo esperamos y hacemos un llamado a nuestro nuevo alcalde, Giancarlo Lozano, que los proyectos que se lleven a cabo sean de alto impacto para los maderenses y desde ahí podamos colaborar, aportar como ciudadanos, como vecinos y compañeros también de Morena, y trabajaremos de la mano también con el profesor Elio Bejarano para que podamos llevar una buena administración con ellos, ya sea desde desde la trinchera donde estemos, ¿verdad? Yo creo que todos podemos colaborar y aportar a este gobierno, a esta transformación desde Gustavo Amadero. Pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias, profesor, y buenas noches. Muchas gracias, compañero José Alfredo Jiménez. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 17 de junio de este año 2024. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de aquí de la Ciudad de México, de Sinaloa, de Hidalgo, de Guerrero y de otras entidades que están presentes en esta asamblea, así como a las compañeras y compañeros que a través de las redes sociales se conectan y escuchan esta información. Hay muchos temas que comentar que se vieron reflejados en las noticias de la semana que pasó. En primer lugar, el presidente cuestionó, el presidente de la República, el gasto que hizo la oposición en la campaña negra contra su gobierno y la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Indicó que está a la espera del informe de gastos de la elección para conocer cuánto significó la coordinación del bloque conservador. Recuerden que aquí mismo en la asamblea denunciamos los millones de bots que se difundieron desde el extranjero y en México y que no se conoce realmente quién los financió y cuánto gastaron por ello. Por otro lado, el presidente de la República, tras asegurar que no hay un flujo migratorio desbordado, reveló que México ha propuesto 2 rutas para atender las causas de la migración. Primero, dar continuidad al Tren Maya de Chetumal a Belice y de Belice a Flores, Guatemala, lo que significa darle trabajo a un aproximado de 100,000 personas, así como impulsar un tren de Tapachula a Guatemala, lo que implicaría 50,000 empleos. Por otro lado, también el presidente reiteró que urge la reforma al Poder Judicial para limpiar de corrupción a esa institución y tener un auténtico Estado de Derecho. Está secuestrado tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco, dijo el mandatario, y cuestionó por qué le tienen miedo a la democracia a quienes se oponen que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros. Ya
Luis de Iztapalapa comentó el tema. Ya se aclaró que el texto que se está difundiendo de parte de algunos académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM fue hecho a título personal por ellos y que no refleja la opinión de nuestra máxima casa de estudios. Ya la próxima semana tendremos oportunidad de analizar qué significa este proyecto de reforma al Poder Judicial, qué riesgos hay para que se concrete, cómo están actuando las fuerzas conservadoras para evitar que se apruebe y qué tenemos que hacer nosotros para lograr que se lleve adelante, pero ese ya será el tema de la próxima semana. También, como parte de este mismo asunto, a pesar de la especulación que ha presionado la fluctuación del peso, el presidente López Obrador destacó que la economía de México es muy fuerte. Resaltó que el peso sigue siendo la moneda más fortalecida frente al dólar. Al 10 de junio ha recuperado el 10.4% frente a la moneda norteamericana. Dijo el presidente: vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda, subrayó. También en información relevante, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, informó que los delitos del fuero federal se redujeron 20.9% en 2024 respecto a mayo de 2018. El homicidio doloso ha disminuido 19% respecto a el mismo año 2018. Y también se informó que se ha reducido el robo de hidrocarburos en 94.2%, lo que ha permitido un ahorro estimado de 332.698.504.161 pesos. Estos recursos se traducen en ingresos revertidos en programas de bienestar y obra pública. En la conocida sección ¿Quién es quién en las mentiras?, que es parte de la conferencia mañanera, la titular de esta sección aclaró varios asuntos. Primero, que algunos comunicadores difundieron un falso video de supuesta explosión de una mina terrestre en Aguililla, Michoacán. El video original fue grabado en Ucrania, para que tengan una idea de las mentiras que luego se difunden en las redes sociales. También se desmintió que las pensiones del IMSS se vayan a reducir a partir de junio. Se dijo que es falso que la reforma en materia de vivienda eliminará la propiedad privada. La reforma propone que el Infonavit destine recursos para la construcción de vivienda, reconoce el derecho a la vivienda en arrendamiento y propone que después de 10 años el trabajador pueda comprar la vivienda a costo reducido, tomando en cuenta las rentas pagadas. En otros asuntos, el presidente realizó reuniones informativas de proyectos. En este sentido, visitó junto a la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, los estados de Durango, Coahuila y Tamaulipas, donde realizaron reuniones informativas sobre los proyectos que se han hecho y los que están en proceso rumbo a la transición del gobierno. Resaltó dentro de esta visita, de esta gira, la visita que hicieron a la mina en Pasta de Conchos, que finalmente se descubrió que la tragedia no fue a consecuencia de una explosión, como falsamente se dijo, sino por una negligencia de los que ahí trabajaban y del dueño de esa mina, Germán Larrea. En otro tema, de acuerdo con el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro beneficia a casi 300,000 jóvenes, para los cuales se tiene un presupuesto de casi 25,000 millones de pesos. Desde 2019 este programa ha invertido más de 127,000 millones de pesos en jóvenes, después de que en el lenguaje popular y político se les llamaba ninis. Ahora el joven que no tiene oportunidades de trabajo o de estudio se le da trabajo como aprendiz, resaltó
el presidente López Obrador. Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el pago de las pensiones y programas del bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto se realizarán entre el 1 y 31 de julio en beneficio de 14.433.422 beneficiarios. En otro asunto, tras su reunión con el empresario Carlos Slim, el presidente López Obrador destacó que el magnate sabe que la economía de México es fuerte, por lo que descartó que se compartiera el nerviosismo mostrado por los mercados tras el triunfo de Claudia Sheinbaum y la eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial. Se anunció también que del 12 de junio al 4 de julio se llevará a cabo el Tianguis del Bienestar en 17 municipios de Tamaulipas. Se proyecta un beneficio para casi 50,000 familias, quienes recibirán bienes que fueron confiscados a la delincuencia organizada y que se le hacen llegar a la gente a través de este mecanismo. El presidente, por otro lado, llamó a la reconciliación a los pobladores de Tila, en Chiapas, para acabar con la violencia. En medio del conflicto en esta comunidad, el presidente López Obrador hizo un llamado a la reconciliación y destacó que hay servidores públicos atendiendo los albergues a los que ha acudido la hace poco más de 35 años. Tuve el honor de participar en su fundación y fui miembro activo hasta septiembre del año 2017. El PRD ha pasado por diversas etapas, cada una con sus propios desafíos y logros. Desde su fundación, en 1989, hasta finales de 1994, el PRD enfrentó un periodo de acoso y represión por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este periodo fue particularmente oscuro, ya que más de 500 militantes perdieron la vida por causas político-electorales. En los meses finales del año 1993, el partido oficial decidió postular a Luis Donaldo Colosio como parte de una estrategia para consolidar un sistema político bipartidista de derecha bajo la ideología del llamado liberalismo social, buscando así marginar a la izquierda mexicana. Las pugnas internas en el oficialismo condujeron al asesinato de Colosio, pero el PRI mantuvo el poder con Ernesto Zedillo. A pesar de estas adversidades, el PRD resistió y obtuvo alrededor del 10% de los votos reconocidos en 1991, lo que permitió tener 50 diputados federales en la 55 legislatura en la que yo tuve la posibilidad de participar. En 1994, en la segunda candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia, el partido alcanzó casi el 20% de los sufragios. El llamado error de diciembre y el surgimiento del neozapatismo, del EZLN, junto con el proceso de consolidación organizativa del PRD, permitieron al partido empezar a ganar elecciones, primero a nivel municipal y luego incluso gubernaturas como fue Tlaxcala, Baja California Sur, Zacatecas y el Distrito Federal. Esta fue la época del auge electoral del PRD, llegando a tener más de 120 diputados federales. En el liderazgo nacional del partido transitaron figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Durante estos años, el partido enfrentó una lucha interna por la línea política entre sectores moderados que favorecían una llamada transición pactada o el gradualismo y los más radicales, entre los que yo me incluía. Además, había disputas sobre la relación que debía tenerse con el PRI y el PAN, estando prohibidas las alianzas con estos partidos. Se ha argumentado que la causa principal del desgaste paulatino del PRD fue la intensa lucha interna entre sus corrientes conocidas como tribus y que el partido se volvió
cito textualmente, salvajemente grupero. No comparto esta visión, pues a pesar de estas dificultades, el PRD siguió ganando elecciones y acumulando fuerza. Esto fue evidente incluso en el año 2000, bajo el efecto Fox, y en 2006, cuando ganamos nuevamente la presidencia con López Obrador, aunque no se nos reconoció el triunfo. La larga agonía del PRD comenzó cuando el Tribunal Electoral Federal impuso a Jesús Ortega, líder de los Chuchos, como presidente nacional del partido, en lugar de Alejandro Encinas, quien había ganado las elecciones internas. Desde 2008, la corriente moderada de los Chuchos controló la dirección nacional del partido, con figuras como Jesús Ortega, Graco Ramírez, Guadalupe Acosta Naranjo, Carlos Navarrete, Agustín Basabe, Alejandra Barrales, Manuel Granados y Jesús Zambrano. La firma del Pacto por México en 2012, ya con Enrique Peña Nieto como presidente, exacerbó la sangría de militantes que se convirtió en una hemorragia con la renuncia paulatina y continuada de miles de líderes nacionales, regionales y locales. El proceso de recomposición y reacomodo de fuerzas dentro de la izquierda mexicana siempre ha incluido la búsqueda de la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Cuando la línea política extraviada condujo al desdibujamiento del perfil opositor del partido, el movimiento buscó un nuevo instrumento en Morena. Una ruptura anticipada al Pacto por México habría regresado a la izquierda a la dispersión atomizada de sus integrantes, lo cual habría sido suicida. En 2014, con Morena ya registrado como partido político nacional, la Izquierda Democrática Nacional, de la cual yo era el dirigente, pudo haber recuperado la presidencia del PRD con la candidatura de Dolores Padierna. Sin embargo, la corriente de Marcelo Ebrard postuló a Armando Ríos Peter, dividiendo la votación y posibilitando la elección de Jesús Zambrano como presidente del partido, con Dolores como secretaria general. La historia final del PRD se asemeja a la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Desde 2008, a pesar de las múltiples advertencias, el trágico destino del partido no pudo ser evitado. Renuncié al PRD en septiembre de 2017 y desde entonces he observado, con una mezcla de tristeza, el desgaste de lo que fue el PRD, pero también la satisfacción para ver cómo la izquierda mexicana iba avanzando y luego se consolidó con el triunfo de López Obrador en 2018 y la acumulación de 23 gubernaturas, ahora ya 24, hasta el reciente triunfo de Claudia Sheinbaum. El declive del PRD se está viviendo en 2004, marcando una derrota para el tipo de izquierda que lo dirigió del 2008 a este año. Aunque su final es triste, sobre todo por quienes entregaron su vida en aras de la revolución democrática, es cierto que retomamos su legado en el cambio de régimen que ahora está en curso. Y ahora lo que tenemos que evaluar después de la debacle del PRD es qué sigue en Morena, porque la izquierda mexicana pierde a un partido que fue emblemático, pero que dejó de ser útil y ahora existe otra organización política que tenemos que evaluar, Morena. Morena ha transitado por diversas etapas desde su fundación, cada una de ellas marcada por importantes eventos y decisiones que han moldeado su desarrollo y posicionamiento en la política mexicana. A continuación, se delinean estas etapas y se analiza el futuro del partido una vez que López Obrador se retire de la actividad política formal. Primera etapa, formación como movimiento entre 2010 y 2012. La primera etapa de Morena se inició en 2010, cuando comenzó como un movimiento social y político que buscaba canalizar el descontento popular y la demanda de un cambio profundo en México.
Este movimiento se expresó como una coalición electoral durante las elecciones presidenciales del 2012, donde López Obrador fue el candidato. Aunque no logró la victoria, esta etapa fue crucial para consolidar una base de apoyo amplia y movilizada que sentó las bases para la formalización del partido. La segunda etapa fue la fundación como partido político y que va del 2012 al 2014. Esta comienza en septiembre de ese año, cuando López Obrador, en 2012, renunció al PRD e hizo un llamado a la formación de un nuevo partido político nacional. Esta convocatoria culminó con la creación formal de Morena en 2014, tras cumplir con los requisitos legales que impuso el INE. Durante este periodo el partido se dedicó a estructurarse internamente, establecer su ideología y organizarse territorialmente. La tercera etapa de Morena fue la consolidación y sus primeros triunfos electorales y va del año 2014 al 2017. Morena empezó a consolidarse como una fuerza política relevante en el panorama mexicano. Participó en diversas elecciones locales y federales, logrando importantes triunfos que demostraron su capacidad de movilización y aceptación popular. Este periodo culmina con la victoria en las elecciones presidenciales del 2018, donde López Obrador fue electo presidente de México con una amplia mayoría. Este triunfo representó no solo un cambio de gobierno, sino también una transformación profunda en el sistema político mexicano. La estrategia seguida estuvo marcada por la polarización creada como narrativa discursiva contra la llamada mafia del poder. La cuarta etapa, que es la conquista y el ejercicio del poder y su expansión, que va del año 2017 al 24. Esta etapa se caracteriza por la conquista del poder, para lo cual se impulsó un viraje en su política de alianzas que le permitieron la victoria electoral y la implementación de la agenda de la Cuarta Transformación propuesta por López Obrador. Durante este periodo, el partido ha trabajado en reformas significativas en áreas como la política social, la lucha contra la corrupción y la política energética. Asimismo, Morena ha experimentado una expansión territorial, ganado gubernaturas y consolidando su presencia en diversas regiones del país. No obstante, también ha enfrentado desafíos internos y externos, como la necesidad de mantener la unidad del partido y gestionar las expectativas de sus bases y la ciudadanía en general. Ahora ya estamos en la quinta etapa, que tiene que ver con este año y el futuro próximo. Con la proximidad de la conclusión del mandato de López Obrador, Morena ha entrado en una quinta etapa marcada por la necesidad de definir su futuro sin la figura central de su fundador. Este periodo de transición será crucial para el partido, que deberá enfrentarse a varios retos, entre ellos: primero, liderazgo y unidad interna. La ausencia de López Obrador obligará a Morena a encontrar nuevos liderazgos que puedan mantener la cohesión interna y continuar con la agenda de la Cuarta Transformación. Será fundamental gestionar la unidad de las diversas corrientes y facciones dentro del partido para evitar divisiones que puedan debilitarlo. El cemento ideológico y político será indudablemente el ejercicio del poder conquistado. Se requiere también una renovación ideológica y programática, pues sin la figura de López Obrador, Morena necesitará reafirmar su identidad ideológica y programática, adaptándose a los nuevos contextos y desafíos que enfrenta el país. Esto implicará la elaboración de una visión clara y coherente que pueda atraer tanto a sus bases tradicionales como a nuevos sectores de la sociedad. El tercer reto tiene que ver con la competencia electoral. Morena deberá prepararse para competir en un panorama electoral sin la ventaja del carisma y liderazgo de López Obrador. Esto requerirá estrategias innovadoras y la capacidad de construir alianzas políticas que fortalezcan su posición en futuras contiendas electorales. También se requiere la gestión del legado de la Cuarta Transformación, la continuación
y profundización de las políticas y reformas iniciadas durante el gobierno de López Obrador será un punto crítico. Morena tendrá que demostrar su capacidad para gestionar y mejorar estos proyectos, manteniendo la confianza de sus electores y respondiendo a las críticas y desafíos que surgen. En resumen, Morena ha transitado por etapas significativas que han marcado su evolución desde un movimiento social hasta convertirse en el partido gobernante de México. La perspectiva futura del partido, una vez que López Obrador se retire de la actividad política formal, dependerá de su capacidad para adaptarse a nuevos liderazgos, mantener su unidad interna, renovar su programa ideológico y enfrentar exitosamente los retos electorales y de gestión que se presenten. El legado de la Cuarta Transformación será una piedra angular sobre la cual Morena deberá construir su futuro en la política mexicana. Ahora bien, la amalgama de actores que protagonizan la vida interna de Morena incluye diversos orígenes partidistas y sociales. Muchos de sus dirigentes fuimos adversarios en el pasado, con priistas que ahora son morenistas. La inmensa mayoría de los líderes de lo que fue el PRD ahora participamos en Morena, pero además existe una gran renovación generacional. El peligro de lo que se denomina ya, entre comillas, perredización de Morena, no está en su diversidad grupal interna. Aunque se niegue, los grupos existen y seguirán existiendo en su interior de manera soterrada o abierta. Lo peligroso sería que se abandonaran los preceptos e ideales de la regeneración nacional, pero con Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República, eso es poco probable. Después del 2030, pues ya veremos, dijo un ciego. Ese es el balance de lo que fue el PRD y de cómo surgió Morena y que tiene que ver con la historia de la izquierda mexicana. Es un breve balance que desde luego está a discusión, pero conviene recapitular porque la realidad es dialéctica. Muere un partido que fue producto de una historia importantísima en la vida de México, pero al mismo tiempo surgió otro que recupera su herencia. La revolución democrática que enarboló el PRD está llevándose a la práctica en Morena. Muchos actores que estuvieron en el PRD ya no viven, muchos seguimos luchando, pero también se han integrado nuevos actores y protagonistas que seguirán luchando por los ideales de la izquierda mexicana. Esto pues es importante revalorarlo. Y en ese contexto ver cómo la izquierda pues sigue posicionándose, como es lógico después de las elecciones en donde triunfa un partido, el repunte en simpatías se refleja en el nivel de aprobación que tiene el presidente, que ha venido subiendo durante las 3 últimas semanas. Estos temas son los que queremos discutir, estos y otros temas, en la próxima Asamblea Nacional del MNE, que vamos a llevar a cabo el sábado 13 de julio del año 2024 a partir de las 11 de la mañana en el Foro Aztlán, que está ubicado en Libertad 80, Colonia Niño Suárez, de esta Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. En esta presentación le estamos mandando la convocatoria en 2 formatos y para quienes no puedan venir, el link de la sesión virtual vía Zoom, pero desde luego nos interesa que la mayor cantidad de líderes de todo el país puedan venir para compartir las reflexiones acerca del significado de la elección en cada una de las entidades, ver un balance adecuado porque cada entidad tiene sus claro obscuros. Hay desde luego muchas cosas que celebrar, pero tampoco todo es perfecto, no es absoluta ninguna realidad, cada entidad tiene sus complicaciones y también pues una victoria no asegura que la siguiente etapa también sea una victoria. Tenemos que prepararnos para lo que será el proceso intermedio del 2027.
y muchas cosas pues habrán de suceder y nosotros tendremos que trabajar al respecto. Tenemos que evaluar lo que la derecha está haciendo, cómo se están comportando, cómo se piensan rehacer. Hay un debate y una crisis interna en las fuerzas conservadoras, en la derecha panista, pues hay quienes quieren irse a la ultraderecha para tratar de repetir o reeditar o colgarse del fenómeno de crecimiento de las ultraderechas, como es el caso de Europa o como surgió el proceso Milei en Argentina. También hay una exageración de lo que representa el proyecto de Bukele en El Salvador, pero están en ese tránsito. Tendremos que ver qué sucede con lo que queda del PRI, si se mantiene cohesionado, si Alito Moreno sigue empeñado en sepultar los restos de esa organización política, si se rehace y también si se mantiene el PRIAN, se mantienen cohesionados o si hay una diferenciación entre ellos. Veremos qué sucede con los restos del naufragio del PRD, porque todavía conservan el registro local en 13 entidades y van a tratar de formar un nuevo partido y dentro de ello pues se tendrá que evaluar el futuro de la llamada marea rosa, que por lo pronto están mareados, pero van a tratar de reorganizarse. Hay una discrepancia en el interior de las fuerzas conservadoras porque Zambrano, Acosta Naranjo y otros pues quieren refugiarse en eso para crear un nuevo partido con lo que queda del PRD y algunos nuevos adherentes, pero el dueño de esa franquicia, que es Claudio X González, se ha pronunciado en contra de esa viabilidad. Todo eso formará parte de la lucha política en el año 2025, pero todavía faltan muchas cosas que suceder en este año. Veremos cómo se integra en definitiva la Cámara de Diputados y el Senado. A Morena le faltan 2 o 4 senadores para consolidar la mayoría calificada y poder aprobar la convocatoria a la renovación de la Suprema Corte de Justicia. Veremos si se consigue o no. La agenda que se impulse con el nuevo gobierno que encabece Claudia Sheinbaum, el periodo del primer trimestre a partir del 1 de octubre en el contexto internacional. Veremos qué resulta de las elecciones presidenciales en octubre y aunque en Estados Unidos, en noviembre en Estados Unidos, aunque nos parezca muy lejano, los conflictos geopolíticos y militares en otras regiones del mundo, pues también nos impactarán porque tiene que ver con la economía global. Tendremos que ver el curso de la lucha política en América Latina. El Foro de Sao Paulo se va a reunir a fin de este mes en Honduras y ahí se va a evaluar cómo se están presentando las luchas político-electorales, los conflictos en diversas regiones del continente, el futuro de las elecciones en Venezuela, el conflicto que se vive en Ecuador, las elecciones que se van a tener en aquel país en el año 2025, etcétera. Y en ese contexto el papel que México va a seguir jugando. La realidad política es muy dinámica y nosotros nos tenemos que actualizar. Va a haber algunas elecciones locales en México antes de las intermedias y no podemos pues apoltronarnos plácidamente a disfrutar de las mieles de los resultados de la victoria, sino seguir trabajando, porque cada elección es un reto y el principal reto es mantener el impulso. Es muy difícil, muy difícil mantener un nivel de apoyo como el que logró Claudia Sheinbaum y mantener una correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los congresos locales. También se tendrá que evaluar cuál es el nivel de consolidación orgánica en los gobiernos municipales, de los cuales se ha hablado poco, pero que también son un debate, porque en algunas ciudades importantes Morena avanzó, en algunas ciudades capitales consiguió recuperar el triunfo, como fue el caso de Puebla o algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, pero también pues no logramos
ganar algunos municipios importantes, como fue el caso de Hermosillo, en Sonora, en donde no se pudo lograr el triunfo, o en Morelia, Michoacán, en donde tampoco fue posible, y así mismo en Chilpancingo, Guerrero, en donde Morena era gobierno y perdió las elecciones en este reciente proceso. Todo esto forma parte de un análisis político. Tendremos nosotros también que actualizarnos. Requerimos una reorganización del MNE porque muchos cuadros se han empoderado y también necesitamos darle perspectivas a muchos más compañeros que se han sumado. Por ejemplo, aquí está Laura de Tabasco, Luis de Iztapalapa, Huáscar de Sinaloa, por poner algunos ejemplos, pero así hay muchos cuadros en todo el país. El día 13 de julio vamos a presentar una propuesta para nombrar representantes, enlaces, coordinadores del MNE por distrito federal, en donde se alcance ese nivel, que serían cuando menos 300, por distrito local, en donde ya eso sea posible, hay entidades donde se puede tener esa representación, o incluso en el nivel municipal. Hay entidades donde se puede tener las 3 niveles de representación, la coordinación por distrito federal, por distrito local y también por municipio, porque necesitamos relanzar al movimiento en las perspectivas de la nueva integración del gobierno y de las nuevas políticas públicas que se tendrán que implementar, retomando lo que fue el gobierno de López Obrador, pero seguramente habrá nuevas iniciativas, habrá nuevos retos. Y pueden presentarse fenómenos que no esperemos. Recuérdense que una de las cosas que retrasó a la Cuarta Transformación, pues fue el surgimiento de una pandemia de 2 años grave que ocasionó muchísimos estragos en la sociedad mexicana. Claro, nadie podía prever una pandemia de esa magnitud y esperemos que no se vuelva a presentar nada similar, pero estamos viviendo asuntos que hace mucho tiempo no se vivían. Vivimos en los extremos, entre la sequía que se ha prolongado, los altos calores en algunas regiones, pero también las amenazas de huracanes y ciclones. Estamos en los 2 extremos, hay zozobra porque falta el agua y zozobra porque sobra, nunca se puede estar conforme, pero todo eso tiene efectos políticos y nosotros tenemos que prepararnos para las nuevas condiciones. Ya se debe terminar el ciclo de la celebración, está bien, nos dio mucha alegría, nos dio mucho gusto, estamos muy contentos, pero no nos podemos desviar o confundir o distraer en una permanente celebración. Hemos dicho que la siguiente campaña empieza el otro día, el día de la elección, y ya empezó. La derecha está aturdida, las fuerzas conservadoras están confundidas, están sufriendo los estragos de la derrota y tenemos que aprovechar, pero también las victorias se pueden convertir en derrotas si no tomamos buenas decisiones. Si hay soberbia, si hay vanagloria, si no se calibran bien los resultados y además no en todos lados nos fue bien y eso hay que adecuarlo a las circunstancias específicas y valorar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Por eso les invitamos a prepararse a la Asamblea Nacional, a acudir el 13 de julio, ya saben que es con todos los gastos pagados por ustedes mismos, que puedan estar presentes y los que se les dificulte por una u otra razón, pues va a transmitirse vía Zoom. Claro está, es mejor que estén presentes los líderes principales, pero pues no queremos desarrollar este evento sin que muchos estén al corriente. Estamos preparando un documento que esperemos sirva de guía para que en esa asamblea y después se pueda evaluar y se pueda pues leer, estudiar, porque a veces la izquierda se volvió indocumentada en el pasado y no se acostumbraba o no se acostumbra a hacer balances
escritos acerca de lo que sucedió, y es muy importante retomar esa tradición, recuperar la experiencia del estudio, del análisis político y de la reflexión, y que eso sirva para discutir adecuadamente, para evaluar. Así es como se forman los cuadros políticos, en el estudio y la reflexión de la realidad específica y concreta. Hay muchas incógnitas que tenemos que ir resolviendo. Por ejemplo, ¿se debe promulgar o no una nueva constitución? Ese es un tema, ese es un gran tema. Vamos, aparte de la reforma del Poder Judicial, ¿se debe o no convocar a un Congreso Constituyente? O en los hechos, ¿se debe ir reformando la Constitución para transformarla y convertirla en otra nueva Carta Magna? Eso hay que evaluarlo. Y dentro de ello, ¿se deben tocar los poderes de los fácticos de los medios masivos de comunicación? ¿Se deben regular las actividades de las redes sociales? ¿Se deben tocar o no algunos pilares del neoliberalismo económico que se mantienen intactos? Por ejemplo, parte de lo que se tiene que evaluar es cómo está reaccionando la oligarquía internacional ante el amago del cambio del poder constitucional y cómo conspiran para generar cierta desestabilización económica o en contra del peso. Debemos modificar algunos de los aspectos del neoliberalismo económico. ¿Hasta qué punto y en qué sentido? Por ejemplo, ¿se deben gravar las ganancias de la industria minera y crear más impuestos? Porque la industria minera, que tiene concesionado más de la mitad del territorio nacional, paga una miseria de impuestos comparado con otros países que tienen una poderosa industria minera, como es el caso de Chile. México está muy atrasado. ¿Se deben gravar las ganancias especulativas que se obtienen a través de la bolsa de valores? ¿Se pueden implementar una nueva reforma fiscal o no? ¿Se debe modificar el sistema bancario, que dentro de en estos años ha tenido grandes ganancias en el cobro de comisiones o intereses de las tarjetas de crédito, que por ejemplo son una fuente de ingresos, etcétera? O sea, son muchos temas que se tienen que seguir evaluando, y cada uno de ellos pues tiene o requiere de una discusión y una afirmación. Hay muchos asuntos también de carácter internacional sobre los cuales México tiene que intervenir, y la relación difícil con el gobierno norteamericano. En fin, también la integración económica con otros países más allá de Estados Unidos, las relaciones comerciales con China, o los famosos BRICS, que son Brasil, la India, China y Sudamérica, la cuestión con el Caribe, etcétera. Son muchos aspectos los que se tienen que evaluar para el próximo sexenio, y nosotros tenemos que discutir y comentar estos asuntos, no dejar de evaluar la realidad, porque la realidad es muy dinámica y puede haber sobresaltos no esperados. Hay conspiraciones económicas que tienen efectos muy nocivos y que a veces desestabilizan a gobiernos enteros, que generan inflación, devaluación, fuga de capitales, etcétera, y que México pues tiene que sortear adecuadamente. Todos estos temas es parte de lo que tenemos, son parte de lo que tenemos que evaluar, y por eso les estamos invitando a prepararse para esta reunión. Si tienen posibilidades de escribir documentos, ponencias, análisis específicos, regionales, de carácter nacional o local, pues también es importante, porque todo eso forma parte de un debate colectivo y de un enriquecimiento recíproco a través del intercambio de puntos de vista y de opiniones. Esperemos que esa reunión sea de intercambios de puntos de vista. Queremos que no sea una reunión donde hagamos un discurso y luego ya se vayan todos, sino que, de ser posible, pues puedan permanecer a lo largo del día para poder escuchar opiniones de otros compañeros que nos digan
los compañeros de Guerrero, de Sinaloa, de Tabasco, de Tlaxcala, de Veracruz, de Puebla, etcétera, cómo están viendo, qué preocupaciones tienen acerca de la realidad nacional, qué propuestas existen, qué iniciativas creen que podamos retomar para construir a partir de ahí un proyecto adecuado a las nuevas circunstancias. Queremos que para mediados de septiembre, en el marco de la celebración patria, que todavía tendríamos que aprobar la fecha, se le pueda tomar protesta a todos esos enlaces nacionales, estatales o locales, en donde no se destituya a nadie. Hay muchos enlaces como Fernando, que lleva muchos años, desde que tenía 7 años ya era enlace, y ahora que ya tiene 30, pues sigue siendo, y pues queremos que por los próximos 30 siga siendo. Pero ya en serio, hay muchos nuevos actores que queremos integrar, muchas nuevas iniciativas que queremos desarrollar. Tenemos que fortalecer nuestra estructura en toda la República e incluso con los migrantes que viven, mexicanos que viven en Estados Unidos y Canadá. Esta es una nueva etapa que tenemos que aprovechar adecuadamente para seguirnos fortaleciendo y para seguir empoderando a nuevas y nuevos líderes a lo largo y ancho del país. Entonces, les pedimos que analicen, que evalúen. En política, negarse a ver la realidad a veces termina siendo fatal para algunos proyectos. Así fue con el PRD. Les decíamos a los chuchos que esa estrategia los iba a conducir a su desaparición, pues así sucedió trágicamente. Pero por fortuna la izquierda sigue viva y ahora más poderosa, dejando atrás los errores de algunos que no calibraron bien la realidad. Pero no hay victorias, así como no hay derrotas para siempre, tampoco hay victorias perpetuas. Cada etapa tiene su complejidad y tenemos que seguir trabajando para lograr éxitos. No va a haber ningún árbitro que nos ayude como a un equipo de fútbol que luego les ayudan para obtener campeonatos y les marcan penaltis indebidos. Aquí la realidad política es muy compleja y en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y para no ser sorprendidos, pues hay que analizar bien lo que puede suceder y prevenirlo adecuadamente. ¿Estamos? Pues viva la nueva esperanza por el buen vivir. ¡Viva! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro